Adelante. Bueno, ya están con nosotros. Siéntense, por favor. Está Iván Escalante, Procurador Federal del Consumidor, que nos va a hacer una explicación del precio de las gasolinas. Está también el maestro Edgar Amador Zamora, subsecretario de Hacienda, y Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de asesores de la Presidencia. Ellos nos van a hablar de los foros del Plan Nacional de Desarrollo. Y está Bulmaro Juárez para cerrar con Suave Patria. Bueno, antes de iniciar las presentaciones, quiero platicarles de cuándo conocí a Edgar y a Jesús. Nos conocimos en el movimiento del Consejo Estudiantil Universitario. De hecho, a Jesús lo conozco desde antes, ¿verdad? Él era estudiante de CCH Naucalpan, ¿no? Y ya su servidora, que tengo un poquito más de años, era estudiante de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Edgar, estudiante de la Facultad de Economía, también jovencito. Entonces, los tres nos conocimos en aquel movimiento estudiantil del Consejo Estudiantil Universitario. Para todas y todos los jóvenes y los no tan jóvenes que no conocen de este movimiento, en 1986 el entonces rector Carpizo hizo una modificación a los estatutos de la UNAM y planteó que hubiera cuotas de inscripción de colegiaturas, exámenes departamentales iguales independientemente de la carrera, acababa con el pase automático de las preparatorias y CCHs de la UNAM a las licenciaturas, y varios temas. Entonces se organizó un movimiento estudiantil en aquella época. Se hicieron primero algunos mítines, eventos, asambleas en las facultades, en las prepas, en los SHs, en contra de esta reforma que además la habían pasado en el Consejo Universitario, le decían por obvia resolución, o sea, en vacaciones pasaron la reforma. Y nos organizamos como estudiantes, porque estábamos en contra, principalmente de que hubiera colegiaturas y inscripciones en la UNAM. En aquella época decían las autoridades universitarias, y por cierto, muchos de los intelectuales que el presidente le llamaba orgánicos, pegados al rector Carpizo, muchos otros profesores de la UNAM, asesores del movimiento estudiantil universitario. Jesús era representante del CCH en Naucalpan. Ya de la Facultad de Ciencias Políticas. Nos conocimos cuando iba en el CCH en Naucalpan, pero ya era de la Facultad de Ciencias Políticas. Y Edgar de la Facultad de Economía. Entonces hicimos este consejo estudiantil y lo primero que pedimos fue un diálogo público con la autoridad universitaria, porque en los medios de comunicación y demás pues había una ofensiva en contra de los estudiantes. Se pidió el diálogo público y que se transmitiera por Radio UNAM entonces. Muy soberbia la autoridad universitaria de entonces y todos los profesores que apoyaban pensaban que iban a ganar el debate. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que los estudiantes ganamos el debate, las y los estudiantes, con un argumento central: la educación no es una mercancía por la que se deba pagar, sobre todo cuando es pública, o cuando es pública, cuando es particular, pues tiene otra orientación y está bien que haya
educación particular, pero el Estado tiene la obligación de proveer educación pública de calidad, gratuita, laica, como establece el artículo 3º constitucional. Entonces decíamos, la educación no es una mercancía ni un privilegio para el que la pueda pagar. La educación es un derecho establecido en el 3º constitucional. Y con ese argumento ganamos el debate público, llevamos a huelga la UNAM por 2 semanas, hasta que la autoridad tuvo que echar para atrás las reformas. Se llenó el Zócalo con estudiantes ya no solo de la UNAM, sino del Politécnico, de la UAM. Les estoy hablando del 86-87. Entonces, pues me da mucho gusto porque yo conocí a Jesús antes que el presidente López Obrador. Entonces me da mucho gusto que sea el coordinador de asesores porque además de todo es un hombre pues muy culto, conocedor de la historia de México y que tiene muy fundados los principios de nuestro movimiento. Y bueno, Edgar pues hoy es el subsecretario del ramo de la HHH, Facultad de Economía de la UNAM. Y Iván nos conocimos después porque es más joven, aunque no parece, no es cierto. Es mucho más joven. Iván estuvo conmigo con Iván nos conocimos en el 2006, cuando yo salí del gobierno de la ciudad, que era secretaria de Medio Ambiente, y el presidente López Obrador era jefe de gobierno. No, ya no era jefe de gobierno, ya había salido a la campaña, por ahí cuando estuvo la campaña esta tremenda de López Obrador, un peligro para México. Ya había yo terminado de construir, de coordinar la construcción, porque yo no los construí obviamente, la coordinación de la construcción de los segundos pisos, que era mi última tarea en el gobierno de la ciudad, y salí del gobierno a apoyar al presidente como vocera en los medios de comunicación. Entonces, pues no había redes sociales ni como ahora, era pues prácticamente todo eran los medios masivos. Y el que me entrenó, hubo 2 personas que me entrenaron para salir a los medios, Iván Escalante y Rosa Isela Rodríguez, para que vean que pues tenemos muchos años de conocernos y estar en este gran movimiento de transformación del país. Bueno, Iván, adelante. Muchas gracias, presidenta. Un honor. Muy buenos días a todas y a todos. El día de hoy vamos a informar sobre la evolución del precio de la gasolina regular desde el sexenio de Felipe Calderón hasta el día de ayer, 2 de enero. Actualmente el precio promedio de la gasolina regular se encuentra entre los 23 pesos con 50 centavos y los 24 pesos. Esta gráfica que les presentamos da cuenta de la evolución del precio constante, es decir, poniendo como base el precio al día de hoy sin considerar la inflación. A partir de ello, nos lleva a establecer que durante el sexenio de Felipe Calderón, el precio promedio de la gasolina empezó en 14.75 pesos y finalizó en 18.10. lo que significó un incremento del 22.9%. En el sexenio de Enrique Peña Nieto inició en 18 pesos con 25 centavos y finalizó en 26 pesos con 1 centavo. Y en este periodo fue cuando se dieron los famosos gasolinazos que afectaron tanto a las familias mexicanas. En estos 6 años, el incremento representó 42.8%. En el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien cumplió su promesa de no incrementar en términos reales el precio de la gasolina, pasó de 25.48 a 24.15, lo que significó una reducción del 5.2%.
Y en los 3 meses de la presidencia de la doctora Claudia Sheinbaum, al iniciar su sexenio, el litro de la gasolina se encontraba en 23 pesos con 95 centavos y al 2 de enero está en 23,85, lo que indica que tuvo una disminución del 0,4%, cumpliendo también su promesa de no incrementar el precio de la gasolina. Aquí un mensaje a todos y todas las y los panistas que aseguran que el grupo parlamentario de Morena se negó a limitar el precio de la gasolina por debajo de los 20 pesos, les decimos que mienten, pues no existe registro alguno sobre dicho señalamiento. En esta gráfica, que es muy clara, se nota que los responsables de los incrementos desmedidos de las gasolinas fueron durante los sexenios prianistas. Ahora bien, en la siguiente diapositiva se puede ver que los precios de las gasolinas se han mantenido por debajo de la inflación acumulada prácticamente desde octubre de 2019. Y por cierto, el comportamiento del precio del diésel en términos reales también ha disminuido en un 11,03% durante los sexenios del presidente López Obrador y la presidenta Claudia Sheinbaum, mientras que en el de Calderón se incrementó en un 57,6% y en el de Peña 40,3%. En la siguiente lámina se muestra el precio promedio de la gasolina en distintos países del mundo, destacando que nuestro combustible está por debajo del precio de países como Sudáfrica, España, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y Suiza. Informarle, Presidenta, a usted, al pueblo de México y a los medios de comunicación que a partir de la siguiente semana no solo vamos a estar poniéndole taches en las conferencias de prensa a las gasolineras que se pasan de listas con sus precios, sino que iremos físicamente a colgar unas lonas con este diseño para señalar a aquellos gasolineros que se vuelan la barda con lo que ganan a cada litro de gasolina. Aquí les mostramos un ejemplo de algunas gasolineras que están en este supuesto. La gasolinera Petroseven, ubicada en San Pedro Garza García, Nuevo León, le gana a cada litro de gasolina 4 pesos con 97 centavos. Y la gasolinera Móvil en Monterrey, también en Nuevo León, le gana 4 pesos con 75 a cada litro que vende. Vamos a estar revisando constantemente, siguiendo su instrucción, Presidenta, los precios de las gasolinas y denunciando a las empresas que se vuelan la barda. Muy buenos días a todas y a todos. Con permiso, Presidenta. Ponle la primera. Esta gráfica lo que muestra es el precio de la gasolina, se llama a pesos constantes. ¿Qué quiere decir? Se descuenta la inflación. O sea, si tomamos en cuenta la inflación cada año, entonces habría una elevación del precio. Pero si consideramos lo que significaría el precio a los pesos, en este caso, del 2025, ¿cuánto valdría la gasolina en el 2018, en diciembre del 2018, si consideramos los pesos del 2025? Eso quiere decir los precios constantes. Entonces, si lo consideramos así, lo que vemos es que con estos pesos del 2025, la gasolina en la época del cierre de Peña Nieto estaba a 26 pesos del 2025, considerando el porcentaje de la inflación.
Entonces, lo que vemos aquí es que en términos reales la gasolina ha disminuido, cosa que no fue así en el periodo de Calderón, que subió 22.9%, y los famosos gasolinazos del periodo de Peña Nieto, que subió 42.8% en términos reales. Entonces, el precio de la gasolina, que lo vamos a seguir viendo en el quién es quién en los precios de los lunes, que lo va a seguir presentando Iván, debería estar entre 23 y 24 pesos. Es un margen razonable para las ganancias de los gasolineros, incluido el IEPS y todo lo que tiene que ver con los impuestos. Sobre ese margen vamos a estar. Pero hay gasolineras, que fue lo que yo mencioné el lunes pasado, que lo están vendiendo a 28 pesos. La Magna, estamos hablando de la gasolina Magna. O le están vendiendo a 29, 26, que ya no es justificable. Entonces, primero, para que sepan que estamos cumpliendo con nuestra promesa de que no va a aumentar en términos reales el precio de las gasolinas. Y segundo, que sepan que Profeco, dentro de su margen de actuación, pues no solamente va a estar denunciando aquí las gasolineras que tienen precios mayores, sino que también pues va a ir a las propias gasolineras a ponerles un tache para que la gente sepa pues si están dentro del margen o no de lo que debe ser el precio de la gasolina. Bueno, esto es sobre este tema. Ahora sí, el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Quién empieza, Edgar? Con su permiso, Presidenta. Buenos días a todos, a todas. Pues como la Presidenta hacía la crónica, ella ha sido nuestra líder desde que yo tenía 19 años. Ya me está echando de cabeza. Y lo sigue haciendo, y lo seguirá haciendo. Si me permite, Presidenta, un poco de contexto que nos va a comunicar, digo, es una trama que comunica la introducción de la señora Presidenta con el tema del Plan Nacional de Desarrollo. El Plan Nacional de Desarrollo surge a partir de la Ley de Planeación promulgada en 1983. ¿Qué pasa en 1983? México está básicamente quebrado, ¿no? Había caído en moratoria su deuda externa en 1982, ¿no? Y el único que le prestaba eran los organismos financieros internacionales, el FMI, el Banco Mundial, ¿no? Y para ello se tuvo que firmar una carta de intención, ¿no? Una carta de intención donde México se obligaba a portarse bien en términos financieros. Y dentro de esa carta de intención existía el compromiso de liberalizar y de flexibilizar precios en la economía, los precios de las mercancías y los servicios. Y dentro de esas mercancías y precios que nos comprometimos como país a liberalizar estaba la educación, ¿no? Y dijeron, pues la educación es una mercancía más, vamos a subirle el precio, vamos a liberalizar el precio de la educación, ¿no? Hasta que llegaron con las cuotas de la Universidad Nacional en el 86, ¿no? Entonces, dentro de esa esquema de un país en una situación financieramente muy comprometida, es donde se da la promulgación de la Ley de Planeación, es donde se da el movimiento del Consejo Estudiantil Universitario en la Universidad Nacional y en otras universidades públicas, y digamos empieza un proceso de transformación que nos tiene por acá, ¿no? En este sentido, la instrucción de la Presidenta fue coordinarnos a la Secretaría de Hacienda con la Coordinación de Asesores de Jesús. Es un trabajo conjunto para llevar a cabo el Plan Nacional de Desarrollo. Si nos permiten, ¿en qué consiste? Y bueno,
quizá al compañero de la guillotina le va a gustar la idea, es subvertir la ley de planeación y convertir el ejercicio del Plan Nacional de Desarrollo en un ejercicio democrático, ¿no? La idea es planeamos juntos, ¿no? ¿Qué es el Plan Nacional de Desarrollo? Es la guía del gobierno mexicano donde se definen las prioridades en materia económica, social y política durante el sexenio, ¿no? No nada más las económicas, también las sociales y políticas. La idea es bajar a presupuesto los compromisos del gobierno, de la administración, mediante la participación de toda la población en general. Organizaciones obreras, campesinas, la sociedad civil, pueblos originarios, instituciones académicas, organismos empresariales, jóvenes, mujeres, personas adultas mayores, personas con discapacidad. ¿Cómo bajamos estas consultas, esta participación de la sociedad a los ejes presupuestales? Mediante dos metodologías. La primera es unos ejes generales. Si ponemos la siguiente, por favor. Tenemos estos 4 ejes generales en donde estamos aterrizando, y aquí el documento semilla del Plan Nacional de Desarrollo son los 100 compromisos de la presidenta a través de las 14 repúblicas en donde están contenidos estos 100 compromisos. Estas 14 repúblicas van a estar acomodados en estos 4 ejes generales. El primero es gobernanza con justicia y participación ciudadana, integradas por 2 de las repúblicas. El siguiente eje, desarrollo con bienestar y humanismo, que integra a 5 de las repúblicas contenidas en los documentos de los 100 puntos. El tercer eje general es la economía moral y trabajo, con 3 de las repúblicas. Y finalmente, desarrollo sustentable, que integra 3 repúblicas. Entonces tenemos 4 ejes generales, los cuales van a estar atravesados por 3 ejes transversales, que son los de la siguiente diapositiva, por favor. Igualdad sustantiva y derecho a las mujeres, que es la que incluye la última de las repúblicas. Innovación pública para el desarrollo tecnológico, la creación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, y el derecho de las comunidades indígenas y afromexicanas a partir de la reforma constitucional. Estos 3 ejes son transversales, van a ser comunes a los 4 ejes generales, y ahí vamos a plantear no nada más los 100 puntos que recogen el planteamiento de la presidenta a partir de su recorrido por el país, sino que a través de los foros, y le dejo la palabra a Jesús, vamos a pedir, a incentivar, a animar la participación de la sociedad y de todos los grupos activos para que enriquezcan el documento y configurar el Plan Nacional de Desarrollo, que acabará aterrizado en ejes y partidas presupuestales. Le dejo la palabra a Jesús, con su permiso, presidenta. Con permiso, presidenta. Un saludo, un buen día. Es un honor estar aquí en la Mañana del Pueblo. Bueno, como bien explicaba Edgar, el subsecretario de Hacienda, pues el Plan Nacional de Desarrollo surge como un mandato constitucional, originariamente promovido por lo que nos explica hoy, presentando la carta de intención, que se las vamos a compartir, como los gobiernos neoliberales, su planeación no era con el pueblo de México, no era en el Congreso, era con los organismos financieros internacionales. Y en esa carta de intención establece el gobierno de México en el 83 que todos los planes, todas las propuestas, toda su política pública iba a ser consultada con los organismos financieros para ser aprobada. Ahora ya no es así. Ahora, bueno, de acuerdo al artículo 26 constitucional, la planeación del gobierno debe ser democrática, como bien explicaba Edgar, con la participación de todos los sectores, el sector privado, el sector social, el sector público, obreros, campesinos, indígenas, hombres, personas del norte, personas del sur, gente urbana, gente rural. La idea es que participe toda la población.
Hay que considerar que el artículo 26 está dentro de en el capitulado de la Constitución en lo que son los derechos humanos. Entonces, está considerada la participación democrática de planeación como un derecho del pueblo, como un derecho de los ciudadanos. Por eso es tan importante la convocatoria a este Plan Nacional de Desarrollo, porque se trata de completar la otra fase de la transformación. Se han transformado las instituciones, se ha transformado el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y ahora vamos a la transformación del Poder Judicial. Pero necesitamos la otra parte, el otro pilar de la transformación que es la participación de la sociedad. Entonces, es por eso importante esta convocatoria en la que pues la planeación democrática, siendo un derecho, ahora se abre la posibilidad, como está normado por los tiempos de la ley, de la Constitución, el Plan Nacional de Desarrollo hay que entregarlo a finales de febrero. Bien explicaba Edgar que una parte es, digamos, toda la parte del presupuesto, los planes, digamos, a largo plazo, todo lo que, las obras de infraestructura, en fin, todo lo que es la planeación. Pero por el otro lado, pues la participación. Y como tenemos poco tiempo, los foros pues van a ser en las primeras 2 semanas de enero para permitir la participación, pero al mismo tiempo tener tiempo de integrar el documento de manera adecuada con todo lo que técnicamente se requiere, presupuestos, indicadores de desempeño, indicadores de resultados, de tal manera que pueda ser tangible al final, poder evaluar si se cumplió la palabra, si lo que se estaba planeado se pudo alcanzar y tanto para la propia administración pública, el Estado, que por Constitución debe tener la rectoría de la economía y del país, y la sociedad como para que califique, evalúe y tome sus propias conclusiones. Este Plan Nacional de Desarrollo, si puede pasar la siguiente, por favor, la que sigue. Solo para entender el marco de este Plan Nacional de Desarrollo, el que se va del 2025 al 2030, pues tiene varios componentes. Uno, tenemos que pensar que es la continuación de la transformación iniciada en el 2018. Entonces, tiene que mantener el rumbo del cambio en favor del pueblo de México y por eso un elemento central son los principios en los que está basado esta transformación, la prosperidad compartida, que no puede haber un gobierno rico con pueblo pobre, que los y las gobernantes deben ser honrados y buenos, que la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, que está prohibido prohibir, el desarrollo y el bienestar con cuidado del medio ambiente, que debe haber una igualdad sustantiva de género, pero también cultural y social. México es un país soberano, independiente y democrático. La política se hace con amor y no con odio, que ese es un elemento cultural central de esta transformación, que es una transformación pacífica, es una transformación legal, es una transformación de las ideas, pero también de los comportamientos y las prácticas. Entonces, este cambio implica al gobierno, pero también a la sociedad. Y bueno, pues por último, como elemento central del neoliberalismo que polarizó, ese sí polarizó a la sociedad, entre una minoría que tenía todo y la mayoría que tenía muy poco. Y en ese sentido, por eso se rechaza el clasismo, el machismo, cualquier forma de discriminación, y es parte de los principios de este Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, ya explicó Edgar que los 4 ejes generales, la siguiente, por favor, los 4 ejes generales y los ejes transversales, es decir, hay 4 grandes temas y que los ejes transversales, es decir, la igualdad sustantiva de mujeres, la innovación pública con el desarrollo tecnológico digital y los derechos de los pueblos indígenas deben ser incorporados a los 4 ejes y a todos los temas de gobierno, de tal manera que, como todos sabemos, acaba de ser aprobada una reforma indígena que reconoce plenamente los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y por lo tanto también su derecho al desarrollo. Entonces, aquí tenemos que incorporar que en todos los planes de gobierno, cómo los pueblos indígenas van a ser plenamente parte integrante del desarrollo económico, social, cultural y político del país. La que sigue, por favor. Entonces, con base en eso que ya explicó, y la que sigue, otra más.
las repúblicas, que son unas propuestas temáticas y los ejes que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum como parte de su plan de gobierno, de su propuesta de gobierno, de su programa y su plan y su proyecto de nación. Se establecieron, se calendarizaron, digamos, para poder abordar todos los 4 ejes, las 14 repúblicas, que son los temas que presentó la presidenta, los 100 compromisos que se hizo desde el primer día de inicio de este gobierno. Todo va a ser integrado en los foros para ser discutido y analizado, que ese es el propósito de este Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, les voy a presentar el calendario para que en los estados estén atentos, dónde pueden participar, porque hay foros presenciales y además hay participación, también se puede participar de manera digital, pues inscribiendo sus propuestas, sus documentos, sus análisis, sus comentarios, sus reflexiones, y todo va a ser tomado en cuenta para integrarse en el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, los foros propiamente comienzan el próximo lunes 6 de enero hasta el 17 de enero. Entonces, digamos, aquí presentamos el 6 de enero, va a haber foros en Tijuana, y va a ser la dependencia va a ser seguridad, y el tema es gobernanza con justicia y participación ciudadana. El martes 7 en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, el tema del desarrollo con bienestar y humanismo, obviamente le toca a la Secretaría de Bienestar. El miércoles 8, economía, moral y trabajo en Guadalajara, le toca a la Secretaría de Economía. El 9 de enero le toca a desarrollo sustentable a Semarnat en Mérida, Yucatán. El 10 de enero habrá foros en la Ciudad de México, Mérida, Monterrey y Tepic. En la Ciudad de México y Mérida, de gobernanza con justicia y participación ciudadana, igual que en Monterrey. Y en Nayarit, en Tepic, Nayarit, va a ser economía, moral y trabajo. El sábado 11 de enero, desarrollo con bienestar y humanismo en Hermosillo, Sonora, en Guanajuato, en Pachuca, Hidalgo, en Saltillo, Coahuila y en Tlaxcala. Asimismo, habrá en Colima un foro de transición agroecológica que tiene que ver con la sustentabilidad y la producción agrícola. El 12 de enero, economía moral va a estar en Aguascalientes, le corresponde economía. En Veracruz habrá otro foro también que tiene que ver con economía, el desarrollo de los puertos, etcétera, que va a llevar a cabo la Marina. Y en la Ciudad de México habrá un encuentro de ejidos y comunidades agrarias, el segundo piso de la Cuarta Transformación, para discutir los temas de la agenda, digamos, de los sujetos agrarios sociales, ejidos, comunidades, campesinos, en fin, cooperativas. Eso va a ser respecto de eso. Luego, el 13 de enero va a haber un foro de desarrollo sustentable en Culiacán, otro de desarrollo, bienestar y humanismo en Zacatecas, desarrollo sustentable en Tampico, en Durango, Mexicali y Morelia con este tema. Luego, gobernanza con justicia y participación ciudadana en Querétaro, el mismo 13 de enero. Y en la Ciudad de México, gobernanza con justicia y participación ciudadana sobre el tema de migración. Y en La Paz, Baja California, economía, moral y trabajo enfocado hacia el turismo. Un foro de juventudes en Ciudad Victoria, Tamaulipas, del INJUVE. Y el 14 de enero habrá foro de mujeres en la Ciudad de México. Habrá un foro de gobernanza con justicia y participación ciudadana en Cuernavaca y foros de economía, moral y trabajo en San Luis Potosí, Guadalajara y Cancún. Otro foro de juventudes en Pachuca, Tijuana, Torreón y Ciudad Nicolás Romero, Villa Nicolás Romero en el Estado de México. Todo esto el 14 de enero. El 15, otro foro de juventudes en Tehuacán, Puebla y en Comalcalco, Tabasco, así como un foro de economía, moral y trabajo en Toluca. El jueves 16 habrá un foro de personas con discapacidad en Zacatecas, uno de desarrollo sustentable en Chihuahua, un foro de las mujeres en Ciudad Juárez,
un foro de las juventudes en Champotón. El viernes 17 de enero, Sembrando Vida hará un foro en la Ciudad de México. Desarrollo con Bienestar y Humanismo en Jalapa, con enfoque de educación. Luego un foro más foro de juventudes en San Cristóbal de las Casas, en Ciudad Juárez, en Hermosillo y Oaxaca. El sábado 18 de enero habrá un foro de Bienestar y Humanismo en Chilpancingo, de Economía Moral y Trabajo en Puebla, de Gobernanza con Justicia en Oaxaca. Y por último, el 19 de enero es un foro de las comunidades indígenas y pueblos afromexicanos en Morelia, Michoacán. Entonces, la idea es que se pueda participar de manera directa o de manera virtual. Entonces, todo comienza a partir del 6 de enero y, digamos, terminaría prácticamente el 19 de enero, porque después se tienen que integrar las conclusiones y los documentos. Entonces, a partir del próximo lunes, la página web Planeando Juntos estará habilitada como en el sitio, en la página del Gobierno de México. Entonces, ¿cómo participar? Pues como ustedes saben, pues están los 4 ejes generales. Cualquiera de los temas que de interés del público, sea gobernanza con justicia, desarrollo con bienestar, economía moral y trabajo, desarrollo sustentable, pueden participar con sus temas específicos y tomando en cuenta pues, los ejes transversales que ya se describieron. Entonces, ¿cómo pueden participar? Aquí está establecido, digamos, una plantilla de cómo integrar, ¿no? Por ejemplo, dice, describe tu propuesta, o sea, si un ciudadano, un grupo de ciudadanos, una organización, un sindicato, en fin, tengan una propuesta, tienen que describir su propuesta de manera muy puntual. Por ejemplo, aquí habla de expandir las estancias para el cuidado de personas de adultos mayores, ¿no? Que es la propuesta hipotética que se presenta aquí. Entonces, en pocas palabras, ¿qué acciones o recursos necesita el gobierno para llevar a cabo esta propuesta? Entonces, ya uno pone ejemplos o sus propuestas mismas. Y aquí dice, bueno, construir más centros de salud, capacitar a los jóvenes para empleos técnicos, otorgar estímulos en proyectos agrícolas, ampliar las rutas de transporte público, etcétera, ¿no? Medidas concretas que la gente piense para mejorar su condición de vida o para resolver un problema social colectivo, ¿no? Y entonces, al final, en esta inscripción de las propuestas, también, en pocas palabras, cuáles son las expectativas que tiene el ciudadano, qué resultados espera de la propuesta y cómo podrás comprobar que está funcionando, ¿no? O sea, cuáles son los elementos que hay que tomar en cuenta para saber si esto va funcionando y si logra las metas y los objetivos que se propone la propuesta. De tal manera que no solo es la planeación, sino también la evaluación. Entonces, el Plan Nacional de Desarrollo incluye esta parte de participación democrática, pero también la evaluación. Y como todo está, digamos, en línea, todo está accesible a la gente, pues la gente puede darle seguimiento a los temas para que en sus regiones, en sus lugares, en los temas de interés, pues poder saber qué está haciendo el gobierno, qué están haciendo las dependencias, qué están haciendo los congresos cuando toca al Poder Legislativo tomar decisiones, qué está haciendo el Poder Judicial ahora que está en proceso de transformación, cuando le toca tomar también parte de los procesos de cambio, ¿no? Entonces, por último, me gustaría señalar que a partir del lunes se pueden inscribir, la siguiente por favor, en la página de internet del Plan Nacional de Desarrollo, de Planeemos Juntos, y bueno, pues ahí están todos los documentos, las bases constitucionales, las propuestas, y ahí pues ahí se van todos los insumos necesarios, cuáles son las convocatorias de los foros, cuáles son los temas a discutir, cuáles son, digamos, todos los elementos que se requieren para participar. Ahí van a estar en esta página, que será parte de un micrositio de la página del Gobierno de México. Pues ahí yo lo dejaría, solo decir al final que es un gusto grande presentar este Proyecto Nacional de Desarrollo, escuchando a la presidenta decir, hablando de un movimiento histórico, por decirlo así, estudiantil, que fue el primer movimiento que se opuso de manera directa, pero además triunfó frente a los propósitos privatizadores
del neoliberalismo, que pensaba que todos los bienes públicos, todos los servicios, todos los derechos podían ser privatizados para funcionar mejor. Ya después de 36 años vimos que ese no era el camino y por eso estamos en otra senda donde el sujeto principal es el pueblo de México y por eso esta invitación a participar, a pensar qué país queremos, cómo lo podemos construir juntos, sector social, sector privado, sector público y pues todas las regiones del país que por primera vez están siendo tomadas en cuenta en planeación, en desarrollo, en proyectos económicos, en proyectos de infraestructura y por supuesto y sobre todo los derechos de la gente, ¿no? Los derechos sociales. Entonces, pues una invitación a que este país es democrático pensando que la democracia no es solo la elección de autoridades del Poder Ejecutivo, de representantes en el Poder Legislativo y ahora de jueces, magistrados y ministros, sino también, y como lo describe el artículo 3 constitucional, la democracia debe ser un modo de vida. Debemos acostumbrarnos a que la democracia debe ser la forma en cómo debemos convivir, no solo gobernantes y gobernados, sino también entre la misma sociedad. Entonces, lo que dice el artículo 3 constitucional es que la democracia debe ser un sistema de vida que procure el mejoramiento constante de su pueblo. Y eso es lo que esta cuarta transformación, este gobierno se propone, está llevando a cabo y que, bueno, en este Plan Nacional de Desarrollo queremos que la gente también participe y proponga y dé seguimiento a la labor del gobierno, que esa es finalmente también una escuela de formación política, una escuela ciudadana, una forma de fortalecer nuestra democracia. Muchísimas gracias. Buen día. Muchas gracias. Un anuncio más. Hoy anuncio que a partir del lunes el ingeniero y profesor universitario, exgobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, se incorpora como director de Cenegas a partir del próximo lunes. Poca gente conoce que Cuitláhuac es un ingeniero mecánico electricista por la Universidad Veracruzana, muy buen ingeniero. Él estaba estudiando su doctorado fuera y tomó la decisión en el 2006, si no me equivoco, o en el 12, hablando ahora sí de edades, de dejar el doctorado para venir a luchar por la transformación de México. Pero es un hombre, además de honesto y consecuente, parte del movimiento de transformación con muchos conocimientos técnicos sobre electricidad, pero también en general sobre energía. Entonces él nos va a ayudar a coordinar todos los trabajos que tienen que ver con producción, consumo, distribución de gas natural en Cenegas. Bueno, ese es el otro anuncio. Y ahora sí vamos a las preguntas. Adelante. Sonora, sobre representados, Sonora en la mañanera. ¿Qué tal, Presidenta? Muy buenos días. Desearle primero que nada un muy próspero año nuevo, 2025. Evidentemente, todos tenemos gran expectativa de que este año pues, sea el año que nos marque para mejorar. Ahora que estuvo en mi tierra, en Sonora, justamente a la salida del evento, el gobernador Durazo decía, es que lo mejor está por venir, decía yo coincido mucho con él. Justamente yo quiero aprovechar esta instancia del arranque de año para plantearle parte del tema económico. Mire, me llamó mucho la atención la presentación que se hizo ayer sobre los resultados y sobre también algunos datos, evidentemente que no todo es perfecto, ¿no? El tema del tipo de cambio, por ejemplo, pues sí que nos ha generado cierta preocupación por las presiones que hay relativas pues a la llegada del nuevo gobierno en Estados Unidos. Sin embargo, creo que hay muchas áreas de oportunidad. Banco de México, por ejemplo, reportaba ayer que se cerró el año con niveles récord también en las reservas internacionales. Tenemos por primera vez 228,000 millones de dólares, creo que 228,900 millones de dólares en reservas, lo cual, bueno, pues da elementos para tener tranquilidad. En este enfoque yo quiero preguntarle, se lo pregunté en su momento al expresidente Andrés Manuel López Obrador y me dijo que sí. Ahora yo le quiero preguntar a usted su perspectiva sobre este tema.
Hemos visto muchos planes, incluso el plan que se está presentando hoy de configurar el Plan Nacional de Desarrollo. Se ha hablado mucho aquí también del Plan México, del Plan Sonora también, como elementos, piezas en este rompecabezas que es configurar una buena economía. En su momento, el planteamiento del presidente: sí estamos listos para llegar a una nueva fase de desarrollo acelerado que pueda emular aquella etapa del desarrollo estabilizador que se llamó el milagro mexicano. Evidentemente en México pues tenemos grandes expectativas, como le decía al inicio de mi presentación, de que podamos avanzar de manera rápida, convertirnos en una de las 10 mayores economías del mundo, tener a partir de la política de desarrollo industrial que se está planteando, bueno, pues tener condiciones justamente para aprovechar plenamente nuestras capacidades, nuestros recursos naturales, el talento de la mano y mente de obra mexicanos. Entonces, preguntarles si estamos realmente en la orilla de esta fase acelerada con la que, bueno, soñamos muchos mexicanos. Lo que estamos planteando nosotros es que, a diferencia de todo el periodo neoliberal, el Estado debe tener una participación en la economía como eje central de la planeación, y que no se confunda con que estamos en contra de la inversión privada o del mercado, no. Lo que no creemos es que el Estado, su única tarea sea la de regular, sino que también tiene que entrar a un proceso de planeación y de participación en distintos sectores estratégicos, y al mismo tiempo promover la inversión privada, el libre mercado en ciertas áreas, y particularmente la defensa del tratado con Estados Unidos. Es decir, es un modelo económico que no es regresar al modelo de desarrollo estabilizador, porque correspondió a una época de la economía del mundo, ni siquiera solamente de la economía nacional, pero tampoco el modelo de la economía neoliberal, donde todo se dejaba al mercado. Aquí el objetivo es generar riqueza y distribuirla, no solamente generar riqueza y pensar que el solo hecho de generar riqueza se va a distribuir de arriba hacia abajo y que el Estado tenía que participar apoyando a los de arriba. Aquí la idea es que la economía se impulsa desde abajo, y por eso los programas de bienestar, los derechos sociales, el impulso a ramas económicas como la energía, como la aviación, como los trenes de pasajeros que estamos recuperando, como la construcción de vivienda, en fin, diversas áreas en donde también debe participar el Estado. Esta idea que tienen los organismos internacionales, que todavía la tienen a pesar de que muchas cosas han cambiado en el mundo, de que solo es el mercado quien debe guiar la economía, pues lleva a pensar a lo mejor que en México va a haber bajo crecimiento económico. Nosotros creemos que con el Plan México y el plan de desarrollo que tenemos vamos a impulsar el crecimiento económico. Ahora, no es suficiente el crecimiento económico. Un país debe medirse no solamente por cuánto aumenta el Producto Interno Bruto, sino cómo se distribuyen los recursos, cuánto ganan sus ciudadanos, cuál es el salario que perciben, a qué derechos tienen acceso, y no solamente los grandes indicadores del desarrollo o de la economía. No solo nos interesa la inversión extranjera directa, sino nos interesa cuántos empleos se está generando, cuánto ganan los trabajadores que generan esos empleos producidos por la inversión. Ahora, el mundo ha cambiado en el sentido de que durante todo el periodo neoliberal la visión era la globalización. Entonces, no importaba dónde se fabricaran las cosas, había que traerlas de los lugares donde se producían más barato. Eso llevó a esta definición de que no debería de haber política industrial, o de que México no debería refinar su petróleo, o de que México no importa que no produjera fertilizantes, había que adquirirlos donde fueran más baratos.
Entonces, incluso muchas empresas que se privatizaron durante el periodo neoliberal cerraron, como los ferrocarriles de pasajeros o como la producción de fertilizantes o como petroquímicas, que dejaron de producirse en México porque eran más baratos producirlos en el exterior. La propia crisis del neoliberalismo desde el 2008, por la crisis del 2008, y particularmente agravada años después por la pandemia y los costos que generó la distribución de mercancías y las limitaciones en la distribución de mercancías y el propio crecimiento económico de China, pues llevaron a una visión distinta de ya no impulsar la globalización, sino los mercados regionales. Entonces, ¿qué visión tenemos nosotros? Tenemos la visión del Plan México, que ¿qué significa? Seguir promoviendo los grandes derechos del pueblo de México: educación, salud, acceso a la vivienda, los derechos hoy establecidos en lo que eran los programas de bienestar, seguir apoyando desde abajo y al mismo tiempo impulsar la inversión privada. ¿Cómo? Que genere bienestar y que se instale en aquellos lugares en donde hay recursos naturales que permitan su desarrollo. Es decir, no vamos a poner cerveceras en Mexicali o no vamos a promover, no nosotros, no vamos a promover que se pongan cerveceras en Mexicali, sino en los lugares en donde hay agua, como fue el caso de Constellation Brands, se llama, ¿no? Que se movió a Veracruz y que hoy tiene pues una producción muy importante. A eso le llamamos relocalización de empresas con desarrollo regional, a partir de polos de bienestar. ¿Qué más planteamos? Que México poco a poco debe producir bienes que dejaron de producirse en México en todo el periodo neoliberal y fortalecer la producción nacional con empresas nacionales, desde las microempresas hasta las grandes empresas, y con empresas extranjeras. Entonces, una visión de desarrollo del país que lo que busca es, sí, crecimiento económico, pero sobre todo bienestar. O sea, el desarrollo tiene que tener dos apellidos: sustentabilidad y bienestar. Y eso es lo que estamos planteando. Y justicia al final de cuentas. Hoy el INEGI, por cierto, presenta el dato de cómo está el empleo al cierre del mes de noviembre. Presenta una tasa de desempleo del 2.6%, muy similar a la que ya se había reportado el día de ayer. Es bien importante esta estadística porque también nos muestra, bueno, que la población económicamente activa creció a 61.600.000 personas, lo cual es un dato muy relevante. Sin embargo, en este mismo contexto hay un área de oportunidad muy grande y yo tengo desde hace tiempo la intención de preguntarle sobre el tema. El 55% de la población económicamente activa está en el sector informal. Esto, bueno, representa un problema, pero también representa un reto y una oportunidad, por ejemplo, para el crecimiento de la economía, para la recaudación fiscal y para otros elementos. Preguntarle, dentro de este contexto de lo que me plantea, Presidenta, ¿qué estrategia se va a seguir para lograr una mayor formalización tanto de los trabajadores como de quienes están incorporados en la producción económica de cualquier bien o servicio, pero que están haciéndolo de manera informal? Cuando se piensa en la economía informal, a veces solamente se piensa en las personas que venden en vía pública, por ejemplo, y que a lo mejor no tienen un espacio y que pagan impuestos, aunque no, digamos, lo que pagaría un microempresario formal dedicado al comercio. Pero hay otras áreas de trabajo informal. Uno de ellos, por ejemplo, es el trabajo de los repartidores, de plataformas. ¿Por qué es trabajo informal? Porque en realidad se consideraban como socios de una empresa transnacional, que por cierto saca la mayor parte de sus ganancias fuera del país, y que contrata personas a través de un esquema en donde no hay contratos, sino que los convierte en socios. A nosotros impulsar la ley que ya fue aprobada
de que esos trabajadores tengan seguridad social y puedan seguir trabajando en las diversas modalidades donde trabajan ahora, pues evidentemente estamos formalizando sectores de la economía. Al seguir impulsando que las trabajadoras del hogar puedan tener derechos y seguridad social, pues estamos formalizando una parte del sector de la economía que se considera informal. Estamos trabajando en un programa muy intensivo para los jornaleros agrícolas y las jornaleras agrícolas dentro del país, que migran muchas veces de Oaxaca, de Chiapas, de Guerrero, a lugares como Sinaloa o Sonora, donde hay producción agrícola y que requiere mano de obra. Migran durante 6 meses y después se regresan a sus comunidades. Hoy están en mejores condiciones que las que estaban hace muchos años, pero de todas maneras siguen siendo de los sectores de mayor pobreza en nuestro país. ¿Qué queremos? Que todas y todos los jornaleros agrícolas tengan derecho a una seguridad social, tengan derecho a la educación, sean empleados formales. Entonces, no solamente es que hay que tener programas para quien vende en la vía pública, o que es lo único que se piensa que es la economía informal, sino muchos sectores de la economía que trabajan en sectores formales, pero que son contratados de manera informal. Entonces ahí es donde queremos entrar. Toda la reforma que se hizo relacionada con el outsourcing, pues eso era trabajo informal, porque aunque supuestamente estaban registrados en el Seguro Social, pues en realidad se registraban con salarios mucho más bajos de lo que en realidad ganaban. Entonces, la formalización de la economía tiene que ver con el desarrollo, con justicia del país, y tiene que ver también con programas especiales que permitan que todos aquellos que son parte de la llamada economía no formal pues puedan ir poco a poco entrando en este esquema. Claro, en los mismos medios de comunicación seguramente hay un área de oportunidad. También importante. en los medios de comunicación hay claro. mucho trabajo. O sea, ¿por qué a veces, ayer lo presentábamos, cae el empleo siempre en los diciembres? Porque hay muchos contratos que son anuales y se terminan poco antes, o trimestrales, para evitar generar antigüedad y ser parte del Instituto Mexicano del Seguro Social. Se contratan por honorarios, muchos de ellos, y antes de que termine el año se les da de baja y en enero se vuelven a contratar para que no sean parte ni del reparto de utilidades ni del aguinaldo muchas veces. Entonces ahí también hay un área de oportunidad muy grande. Claro. Omití presentarme, Presidenta, Demián Duarte de Sonora Power. De hecho, lo que le quiero comentar, nos dio mucho gusto recibirla en Sonora ahora en el mes de diciembre, era muy importante su presencia. Y claro, seguimos con atención todos los compromisos que hizo tanto con la Nación Yaqui como con el resto de los pueblos originarios de nuestro estado. Ahora, al final, tuve la ocasión ahí de conversar brevemente con el gobernador Alfonso Durazo y él me decía, bueno, nos fue muy bien, me dijo, ¿no? Dame tiempo o danos tiempo para presentar los acuerdos. Y evidentemente esta frase que me dice de que lo mejor está por venir es un rasgo de mucho optimismo. Notamos que además de la reunión en Vicam Pueblo, tuvieron una reunión con el gabinete de Sonora, como lo han estado replicando en otros estados, en Ciudad Obregón. En ese sentido, pues es mi intención preguntarle cómo nos fue. Creo que es bien importante saber qué acuerdos tomaron, hacia dónde van las cosas en Sonora. Y mire, ya para soltar el micrófono, nada más le quiero comentar que ayer hubo en el Palacio de Gobierno de Sonora una ceremonia luctuosa. Falleció el exgobernador Samuel Ocaña García. Él gobernó Sonora de 1979 a 1985.
Era del PRI, digamos, nadie es perfecto, pero fue un hombre honesto que correspondió justamente a las aspiraciones del pueblo de Sonora, construyó el Sonora moderno, es creador de muchas instituciones y para nosotros, bueno, pues es motivo de orgullo también, bueno, haber tenido un gobernador como fue en su momento, un humanista como fue Samuel Ocaña García. Gracias. Muchas gracias. Por cierto, el libro, por la primera pregunta de Ortiz Mena, que fue secretario de Hacienda por 12 años en el país, que por cierto era abogado, no era economista. Aquellos gobiernos eran de mucho contraste porque eran gobiernos muy autoritarios y al mismo tiempo promovieron parte de lo que se llamó el desarrollo estabilizador, de la sustitución de importaciones. Y ese libro de desarrollo estabilizador de Ortiz Mena es muy bueno, la verdad muestra pues lo que fue la economía de aquellas épocas y cómo se generó este sentido de planeación, que por cierto, Ortiz Mena fue quien diseñó el plan de desarrollo de López Mateos y después de Díaz Ordaz, que era parte del desarrollo estabilizador, él fue parte del diseño de la nacionalización, no solamente de la industria eléctrica, sino de Teléfonos de México. Ahí cuenta cómo fueron adquiriendo poco a poco las acciones de Teléfonos de México hasta que el Estado resultó que tenía ya la mayoría. O cómo cuando se pone de acuerdo el gobierno de México para la nacionalización de la industria eléctrica, establece un plan de pago, porque se les pagó a las empresas inglesas principalmente, establece un plan de pago con tasas bajas y le pide a esas empresas que no se lleven el dinero de México, sino que inviertan en otros sectores de la economía. Es un libro muy interesante, la verdad. Bueno, adelante. Presidenta, buenos días. Bueno, me presento una vez más. Soy Tere Mora Guillén, de Grupo Intermedia, al que pertenecen el canal 44 de Ciudad Juárez, el canal 66 de Mexicali y el 33 de Tijuana. Y yo quisiera preguntarle, ¿hay inquietud, Presidenta, en ciudades fronterizas como Ciudad Juárez, ya que hay el temor de que ante una deportación masiva se sature de migrantes y que eso dé un repunte a la violencia que ya se tiene? ¿Hay un plan federal para evitar eso y en qué consiste? Bueno, primero no hay que asociar, porque si no nuestro lenguaje se parece a otros, vamos a decirlo así. Migrante con violencia. Porque nosotros somos un pueblo solidario, generoso, y la gente, el 99% o más de las personas migran por necesidad. Entonces, esta idea de que la migración trae violencia, necesitamos ir generando una condición de visión distinta. Los migrantes, las migrantes migran por necesidad y buscan para sus familias la mejor vida posible que no se la pueden dar en sus lugares de origen. Ahora, el presidente Trump ha hablado de deportaciones masivas. Por supuesto, nosotros no estamos de acuerdo con ello y por eso siempre defendemos. Por cierto, hoy íbamos a presentar los videos también de algunos migrantes que nos siguieron enviando, ¿verdad? A ver si ahorita los presentamos, de compatriotas mexicanos que, por cierto, las remesas nuevamente, y agradecemos enormemente a nombre del pueblo de México, del país, a nuestros hermanos migrantes que están enviando a sus familias mucho apoyo. Rompen récord nuevamente las remesas en el 2024.
Entonces no estamos a favor de estas deportaciones. Pero si se llegan a dar, porque no todo depende pues, de lo que nosotros decidamos, vamos a recibir a los mexicanos y mexicanas que lleguen a nuestro país y vamos a solicitar a Estados Unidos que en la medida de lo posible, pues los migrantes que no son de México puedan llevarlos a sus países de origen. Y si no, nosotros podemos colaborar a través pues, de distintos mecanismos. Ya habrá momento para hablar con el gobierno de Estados Unidos si realmente ocurren estas deportaciones. Pero aquí los vamos a recibir y los vamos a recibir bien y tenemos un plan que ayer dije que en su momento lo íbamos a presentar. Presidenta, nada más una aclaración, no era la palabra migrante de manera peyorativa, era nada más por si se diera de manera masiva la cantidad de gente que llegaría, ¿no? Era nada más eso aclarar. Y luego, con relación a las acciones que han anunciado para poder recibir a los nacionales repatriados desde los Estados Unidos, el fin de semana las comunidades de migrantes radicados en California e Illinois manifestaron la necesidad de recibir apoyo para no ser repatriados y que no se dividan las familias. ¿Qué acciones se contemplan para padres de familia mexicanos con más de 2 décadas en los Estados Unidos que tienen hijos norteamericanos y que pudieran ver divididas sus familias? ¿Han contemplado esto? Para eso están los consulados, para apoyarles con abogados y todo lo que se requiera. Los discursos. Él ha hablado también de la migración legal. También ha hablado de ello, así como en otros temas se refiere a los migrantes de una manera en la que nosotros no estamos de acuerdo. También ha hablado de migración legal, ha hablado, por ejemplo, en una de las entrevistas que hizo en una de las cadenas de televisión, habló, por ejemplo, de la importancia de lo que llamamos los Dreamers, que son jóvenes que ya sea que nacieron ahí o que muy pequeños llegaron y que él considera que deben ser reconocidos en Estados Unidos. Es decir, hay muchas áreas también de oportunidad para poder trabajar con nuestros hermanos migrantes allá para que puedan seguir desarrollando su trabajo en Estados Unidos. Presidenta, y vienen la próxima semana cónsules y embajadores. Sí, hay una reunión, decir? la reunión que se hace normalmente en enero, cónsules, que les quiero pedir toda su entrega, su tiempo, su dedicación, su humanismo. ¿Qué acciones emprenderá la Cancillería para esos casos? Fíjense que es importante que se sepa, a ver si viene el canciller y la secretaria de Gobernación para informarles, porque hay deportaciones ahora y ha habido desde que nosotros llegamos y antes con el presidente López Obrador. Y se llegó a una serie de acuerdos. Por ejemplo, llegan muchas veces repatriados a diversos aeropuertos en nuestro país. Uno de ellos es el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Y ahí se les atiende de manera integral. Hay compañeros de Secretaría del Trabajo, de Bienestar y de muchas otras áreas, por supuesto de migración, que los reciben, los orientan. Si quieren llegar a sus lugares de origen, se les dan recursos para que puedan llegar a sus lugares de origen. Entonces, ya desde hace tiempo hay un trabajo muy importante para todos aquellos que son deportados de los Estados Unidos y que llegan a México y que tienen distintos lugares para poder ser atendidos. Igual en el caso de Canadá. Si viniera pues un número mayor, estamos preparados para ello y ya en su momento lo vamos a presentar. Presidenta, muchas gracias y buen año. Gracias. A ver, por acá. Buenos días, Camila Ayala del CIO. Presidenta, y justamente también consultarle al subsecretario de Hacienda, presentaban este plan nacional. Como gobierno federal, ¿estarían proponiendo algún monto de inversión pública para este plan nacional? Y también si estarían contemplando que habría recursos para inversión pública, pues tomando el déficit fiscal. Bueno, eso es lo que es el plan, el presupuesto de egresos de la Federación, que ya fue presentado y aprobado
Ahí, ¿cuánto es en total de inversión pública? Son en vivienda. Entonces, digamos, el presupuesto para este año ya está definido y están definidas las obras que vamos a hacer, que las vamos a ir presentando poco a poco y las voy a presentar también. Voy a hacer el informe de los 100 días, el 12, y ahí también los proyectos prioritarios que vamos a realizar en el 2025. Sobre el presupuesto de los foros y demás, pues hay algo de recursos, pero los mínimos indispensables para poder llevar a cabo los foros. En todo caso, pues ya se los presentamos exactamente cuánto se está planeando. Y también otra pregunta en relación con las gasolinas, justamente consultarla si estarán contemplando igual para este año un estímulo fiscal para el impuesto especial sobre producción y servicios, el IEPS, y pues su incidencia en los precios. El IEPS representa, a ver, explícales el IEPS mejor tú. Con lo que cuenta el gobierno de la República es un mecanismo de compensación para evitar que el precio de la gasolina supere la inflación. En caso que el precio de referencia supere, por ejemplo, el precio base, hay un estímulo, ¿no? Esta semana ahora va a haber estímulo, ¿no? El año pasado, por ejemplo, 5 meses hubo estímulo. En años anteriores, cuando los precios de referencia se han disparado, la administración ha provisto, digamos, de estímulos considerables que se compensan con los ingresos petroleros. Entonces, el IEPS está integrado dentro del precio final. Entonces, la forma en que opera la Profeco en su presentación inicial, ¿no? Donde estamos 5.4% por abajo en términos reales del precio al inicio de la administración en gasolina, 11% por abajo en términos reales en diésel. Esa es la forma en que opera el mecanismo. No es un subsidio directo, sino es un estímulo al precio del combustible. Y también aprovechando justamente una pregunta diferente a la conferencia sobre los adeudos con los proveedores de petróleos mexicanos, y justo lo pregunto aprovechando mi asistencia a la conferencia, Presidenta, si se pudiera pues saber cómo se encuentra este corte y también qué va arrancando el 2025. Se va a pagar a todos los proveedores. Diciembre inició ya el pago a proveedores y estableció Hacienda un mecanismo para garantizar el pago a proveedores entre enero, febrero, marzo, esencialmente. Se van a recibir todos los pagos. Pero se confirma entonces que en diciembre sí recibieron pago los proveedores. No todos, pero sí una parte recibió los pagos y se va a cumplir con los proveedores como debe hacerse. ¿Se podrá conocer algún porcentaje? Se va a pagar a todos en los siguientes meses. Gracias. Acá. Muchas gracias, Presidenta. Buenos días. Buenos días. Olga Ojeda, la JUD, corresponsal de Diario del Istmo, Imagen de Veracruz. Bueno, Presidenta, los gobiernos anteriores a la Cuarta Transformación dejaron de lado el tema de la reinserción social y penitenciario, lo que ha generado fuertes problemas en muchas de las cárceles del país, al grado que en algunas se forman autogobiernos o se permitieron que las personas sentenciadas por delitos incluso de alto impacto gozaran de privilegios en apoyo con las autoridades. Quisiéramos saber si en la estrategia de seguridad de su gobierno se encuentra contemplada una reestructuración al sistema penitenciario que acabe con malas prácticas y garantice el cumplimiento de la justicia, y de ser así, si nos puede hablar sobre lo que planea al respecto. Sí, si gustan, en uno de los días que viene el secretario de Seguridad, puede venir el responsable de los centros de detención para poder explicar si hay un plan. ¿Ah, sí? Sí tenemos un plan. Recuerden que hay una parte que son federales y otra parte que son estatales. Dependiendo de las entidades de la República, hay entidades que están mejor en esta situación y otras que pues no ha habido inversión, requieren de más personal,
y no están en las mejores condiciones, pero evidentemente, pues, tanto por derechos humanos como por diversas razones, pues es importante que se trabaje en la reinserción y en las condiciones dignas para que puedan estar las personas privadas de la libertad. Entonces, si gustan, uno de los días que viene seguridad, les pedimos que lo presenten. Sería muy bueno, muchas gracias. Sí. Por otro lado, me gustaría saber, ha hablado durante toda su administración de 3 meses sobre este Plan México que nos va a presentar próximamente, pero quisiera saber si está contemplado ahí o cuándo va a comenzar el rescate a lo que es la petroquímica, que como usted sabe, pues y si se incluiría a Veracruz, por supuesto, y si se tiene contemplada alguna inversión, si nos puede adelantar algo de este tema, por favor. Sí, el próximo año por parte de Pemex se tiene considerada una inversión de alrededor de 4,000 millones de pesos. Y además hay inversiones mixtas, algunas que quedaron desde el presidente López Obrador, que son esquemas de inversión mixta privada pública, no como las viejas APPs, sino nuevos esquemas que no dan la concesión de la producción, sino que sencillamente permiten el ingreso de capital privado para poder garantizar el abasto de petroquímico y fertilizantes. Y sí, por supuesto, pues las principales petroquímicas están en Veracruz. Y además tenemos una buena asesora ahí, a la gobernadora, a Rocío Nale. Entonces sí están consideradas en Veracruz. Perfecto. Una última y un poco más local. La Secretaría de Marina detectó que era urgente el mantenimiento, seguramente usted la conoce, de la Escuela Náutica Mercante de Veracruz, ya que en casi 50 años no se dio el mantenimiento y algunas áreas del plantel representaban un riesgo ya incluso para los estudiantes. Luego de esto, la dependencia realizó una solicitud de 48 millones de pesos para diversas obras. Sabemos que a finales del año pasado se destinó presupuesto para realizar algunas obras en la institución, pero nos gustaría saber si se autorizó la totalidad de los recursos solicitados o, en su caso, si se irá cubriendo la asignación de presupuesto para garantizar que la escuela pues reciba el mantenimiento integral que requiere. Sí. Vamos a preguntarle al almirante si recibieron un apoyo adicional en el cierre del 2024 y entiendo que está considerado, pero vamos a preguntarle al almirante para tener la certeza. Muchísimas gracias y feliz año también. Gracias, igualmente. Vamos por acá, a ver, en la esquina. Gracias, presidenta. Buen día. Eduardo Dina, del Universal. Hoy publicamos que aumentan las deserciones en las escuelas primarias. En los últimos 3 ciclos escolares, la matrícula de primaria en escuelas públicas tuvo un descenso de 310,115 estudiantes y muchos de ellos han emigrado a escuelas particulares. Expertos dicen que hay un rechazo y desconfianza que prevalece en la nueva escuela mexicana. ¿Ustedes tenían conocimiento de estos datos y también si habrá un reforzamiento de la estrategia en educación? Preguntarle primero esto, presidente. Vamos a presentar bien los datos. Le voy a pedir a Mario Delgado que los presente. Hay una parte, porque ha habido por la tasa poblacional, hay menor número de niños entre 6 y 12 años que en años anteriores, en total en el país, dicho por la Comisión Nacional de Población. Entonces, vamos a presentarle los datos para que se observe esta característica. Dudo mucho, la verdad, que hayan migrado más de 300,000 niños y niñas de escuela pública a privada, la verdad, por el modelo de la nueva escuela mexicana. No considero no sé de dónde salen esos datos, porque no corresponden a los datos de Secretaría de Educación Pública, que tiene contabilizados los datos de estudiantes en escuelas públicas y estudiantes en escuelas particulares. Entonces, para tener la certeza vamos a informar tanto el número de niños y niñas que hay en el país
de acuerdo con la Comisión Nacional de Población, que deben asistir a la escuela primaria, cuántos de ellos asisten a las escuelas públicas y cuántos de ellos y ellas asisten a las escuelas particulares. Gracias. A propósito del nombramiento de Cuitláhuac García, ¿tienen contemplado que se sumen más personas o exgobernadores al gabinete? Y también en el Servicio Exterior Mexicano, pues hay preocupación por algunos nombramientos que se puedan dar como representantes de México en el exterior, como ya hemos visto expriistas que por ahí han estado ocupando lugares. ¿Tiene unos nombramientos pues pendientes? No veo por qué debe haber preocupación. Porque dicen que no tienen como esta experiencia, esta carrera para representar. No, lo han hecho muy bien, la verdad. Han trabajado muy bien todos los embajadores y embajadoras y además es parte de las atribuciones que tiene el presidente o la presidenta de la República. Entonces no se está afectando. Más bien lo que queremos es que las y los embajadores pues promuevan lo que está ocurriendo en el país, que sean informadores, todos y todas. Y por último, insistirle, Presidenta, sobre el plan que menciona. ¿Hay alguna fecha? Porque dice que muy pronto, pero… El 16 de… ¿16? No sé si es el 16 o el 13. La presentación del Plan México, a ver si si Luisa te dice, porque no recuerdo si es el 13 o el 16. Gracias. Adelante. Buenos días, Presidenta. Stephanie Palacios, del periódico Quequi de Quintana Roo y de Ciudad de México. Justo con este Plan Nacional de Desarrollo mencionaba Jesús, y bueno, todos, buenos días, sobre el tema de que algunas van a ser presenciales y otras van a ser vía remota. ¿En dónde van a ser los de la Ciudad de México? Por ejemplo, en esta que mencionaban sobre migración, ¿se realizarán aquí en Palacio Nacional o tendrán otras sedes en las que Tendrán van a otras sedes, no sé, otras sedes, ya se las informamos. Empiezan el lunes. A ver si al rato, Pau, se los pasan a los compañeros, ¿dónde van a ser los de la próxima semana? Ok, y también quería mencionarles sobre, bueno, en estas pasadas fiestas decembrinas, hablando sobre el tema de este plan de desarrollo de infraestructura y de todo, Cancún es una de las ciudades que fueron visitadas principalmente por turistas nacionales y extranjeros, pero además ahí el gobierno federal tiene un proyecto, el puente Nichupté, que es una de las obras grandes en el estado de Quintana Roo. Pues la comunidad cancunense espera cuándo se va a inaugurar esta obra, porque en esta zona hotelera va a conectar con la zona, con la ciudad. ¿Cuándo se tiene prevista esta inauguración de esta obra, de este puente vehicular, puesto que le servirá mucho a los habitantes de Cancún y además a los turistas extranjeros? No recuerdo en este momento el mes que se va a inaugurar, pero se sigue trabajando en el puente. Vamos a hacer pronto una visita de supervisión al puente, pero se sigue trabajando y al ratito, si quieren, les doy, a ver si Jesús lo encuentras por ahí para que nos diga la fecha de inauguración del puente de Cancún, el Nichupté. Puente Nichupté. Así es una obra que esperan, dice que va a ir entonces antes de supervisión, sí, antes de inaugurarlo. Sí, vamos a ir a una visita de supervisión. Y justo porque va a ser como esta reunión también de presidentes municipales, y esta también para cuándo está prevista, justo también por el Plan Nacional. El 16 ya me acordé, el lunes 13 es Plan México y el lunes 13 es Plan México y el jueves 16 es la reunión con presidentes municipales. ¿Y esa va a ser aquí en Palacio Nacional? No caben aquí. Yo creo que lo vamos a hacer en el World Trade Center. En el World Trade Center. Sí. Y justo en el estado de Quintana Roo, ¿tiene algunas personas confirmadas que van a asistir en estas? Vamos a invitar a todas y todos los presidentes municipales del país. Y ya mi segunda pregunta en el tema, ayer salió una caravana migrante
Entonces, la primera que sería del 2025 y también la del 2025. Y bueno, a días de que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, pues tome protesta ya para su llegada en segundo mandato a la Casa Blanca, ¿qué tiene el Instituto Nacional de Migración? ¿Algunas propuestas o algo por estas deportaciones masivas? En general, todas las caravanas, hubo una caravana recientemente, se les va atendiendo en el camino y se les orienta, se les da incluso la posibilidad de que tengan trabajo en México. Muchos, como van caminando, pues deciden finalmente regresar a sus países de origen. Entonces les va acompañando en todo el proceso de la caravana y lo que se ha logrado a través de estos esquemas es que ya no lleguen a la frontera norte. Eso es de manera humanitaria, se les atiende. ¿Y se tiene previsto para cuándo ya tendrá? Bueno, lo comento porque justo hace unos días antes de que finalizara el año se presentó la muerte de un agente de migración en Ciudad Juárez, que fue muy lamentable porque además los presuntos homicidas fueron… Sí, están detenidos, por cierto. Que están detenidos y que justo eso, algunos agentes demandaban más seguridad. Y si al frente o hasta cuándo habrá este cambio del Instituto Nacional de Migración. Sí, va a haber un periodo de transición durante estos meses hasta que ya pues Sergio Salomón tome ya. O sea, todavía hasta que tome protesta el presidente electo, todavía estará al frente de Garduño. Sí. Muchas gracias, presidente. Sí. En agosto vamos a inaugurar el puente. En agosto. Acá. Muchas gracias. Buenos días, presidenta Sheinbaum, y feliz año de parte de Ecos Media MX, medio de comunicación. Yo soy Santiago de Llano. Y pues bueno, me gustaría preguntarle, presidenta, en un contexto donde la infodemia y la desinformación afectan gravemente la confianza de las instituciones y el tejido social, o sea, prácticamente la desinformación es el cuento de nunca acabar, y aprovechando la presencia del maestro Jesús, quien fue un elemento importante en la creación de, bueno, en la planeación del evento Informar es Liberar, ¿qué estrategias implementará su gobierno para combatir este fenómeno y garantizar que la ciudadanía tenga acceso a la información verificada y transparente, especialmente en tiempos de tantas noticias falsas que buscan manipular a la gente? Pues lo primero es la mañanera del pueblo. Si no tuviéramos este espacio informativo y de debate, pues difícilmente podríamos decir las informaciones falsas que hay tanto en las redes como en los medios tradicionales, comerciales. Esto del New York Times, que todavía está ahí a debate en las redes, y nosotros lo planteamos porque los medios tienen la obligación de informar verazmente. Y bueno, a partir del 1 de enero se impuso… y bueno, para eso está la infodemia y el detector de mentiras de los miércoles, que esta semana no la pasamos. Y, claro. Ahí estamos con infodemia cada vez que sale alguna nota falsa. Y en algún momento también tuve la oportunidad de preguntarle si, bueno, y ahora le vuelvo a preguntar, ¿ha habido algún avance en relación a la red social mexicana Soberana, que también pues, sería importante abordar para ya no depender de plataformas extranjeras? Pues es una tarea ahí de varias instituciones. Voy a averiguar en qué quedó. Un arancel del 19% a los productos importados de Shein, Temu, entre otras plataformas. Esta medida es parte de una estrategia más amplia para promover la industria nacional, hablando ahorita del Plan México, y si es así, ¿cuáles son los siguientes pasos en esa estrategia? Particularmente estas plataformas son estas plataformas donde uno pide
cualquier producto. Una cosa es, digamos, la llegada individual de una pieza, pero lo que detectamos pues es que se estaban utilizando en realidad para traer y después vender en México, y eso pues requiere pagar impuestos. Entonces no es lo mismo que una persona, un individuo pida una pieza a que ya se traigan piezas para su venta, ¿no? Entonces eso es lo que principalmente se está estableciendo a través de este mecanismo. Y también esto pues evidentemente fortalece a la industria textil en México, que lo he planteado varias veces. La industria textil en nuestro país, una gran mayoría se desarrolló a partir de empresas familiares. El Bajío tiene una producción muy importante de producción textil. También hay las grandes, que por cierto contaminan bastante en sus descargas, que ahora los está teniendo la Profepa y la Semarnat. Pero en general las pequeñas empresas se fueron cerrando y cerrando y cerrando, entre otras razones por esta entrada de productos con países con los que no tenemos tratado comercial, y que pues en realidad se utilizaban para vender ampliamente y no solamente para traer una pieza, ¿no? Entonces este es el objetivo de este mecanismo que desarrolló el SAT. Muchas gracias. Y ya por último, se ha mencionado que varias industrias como las fabricantes de alimentos procesados, las compañías de telefonía móvil y algunas gasolineras están aumentando sus precios, lo que está contribuyendo a una cuesta de enero más difícil para los ciudadanos. ¿Qué medidas adicionales está tomando su gobierno para abordar esta situación? Ya mencionó para la gasolina, pero para estos otros productos. La canasta básica tiene este acuerdo que presentamos hace unos meses, nos adelantamos, digamos, con el PASIC, que es este acuerdo que se firma con comercializadoras, productoras. A ver si tienen todavía el video por ahí ya lo habíamos pasado una vez, pero a ver si lo tienen por ahí, lo pasamos nuevamente. Se hizo en su momento con el presidente López Obrador en la época en donde aumentaron mucho los productos debido a la guerra de Ucrania. Y entonces se juntaron principalmente los comercializadores, aunque también productores, para evitar el aumento de la canasta básica, y se definió cuál es esta canasta básica. Entonces hay un acuerdo con los comercializadores, productores, para evitar el aumento de los precios. De hecho, lo que se logró es que la canasta básica estuviera más barata que en el último acuerdo que se firmó. Este fue por los próximos 6 meses, y antes de que terminen los 6 meses, pues se firmará. Hay algunos productos que no están en estas listas. Por ejemplo, hay un tipo de pan de caja que le llamamos, que está en la lista, y hay otros que no. Entonces lo que orientamos pues es que se compren los productos que están dentro de la canasta básica, que es necesario, suficiente para la alimentación principalmente, aunque no solo hay algunos otros productos como jabón y otros productos. ¿Qué hace Profeco cada vez que viene aquí? Pues analiza las tiendas de autoservicio y qué tan alejados están de la canasta básica, que es para una semana. Es 910 pesos. Bajó de 1,036 a 910 pesos. Entonces, esto pues tienen que cumplirlo las empresas porque lo firmaron para las próximas semanas, y la manera que tenemos de difundir pues es justamente el quién es quién en los precios, para que las y los consumidores pues sepan en dónde se está cumpliendo y en dónde de plano pues están aumentando los precios de manera no correcta, porque no tiene nada que ver con el costo de los productos, sino que tiene que ver pues más con un asunto especulativo, ¿no? Y las gasolinas, que dijeron que iban a aumentar las gasolinas, que iban a llegar a 30 pesos, y que están no solamente en el rango que nos comprometimos de que no iban a aumentar en términos reales quiere decir que se considera la inflación,
sino que incluso están un poco más abajo. Que salió ayer en redes sociales donde hay policías que se desmayan por el manejo justamente del fentanilo. Ayer presentaba usted este tema, pero sí es importante, no sé si usted lo vio en redes sociales. A ver, ponlos por ahí. Bueno, primero el video del PASIC, ¿ya lo tiene? A ver, es muy breve. El 12 de noviembre pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo firmó el paquete contra la inflación y la carestía, PASIC 2024-2025, en el cual participan 19 agroindustrias y 11 tiendas de autoservicio. Este es un acuerdo voluntario entre el gobierno y el sector empresarial para que no aumente el precio de la canasta básica. La buena noticia es que los 24 productos de la canasta bajan de 1,039 pesos a 910 pesos. Los productos son aceite vegetal, chuleta de puerco, arroz, manzana, frijol, pollo entero, atún en lata, pasta para sopa, huevo, plátano, sardina en lata, azúcar morena, jabón de tocador, pan de caja, bistec de res, jitomate saladet, zanahoria, tortilla de maíz, papel higiénico, cebolla, leche, papa, chile jalapeño y limón. Esto ayuda a garantizar la alimentación de las familias mexicanas y a mejorar la economía popular. Cualquier abuso, repórtalo a Profeco 5568-8722. Las empresas firmantes de la renovación del PASIC son Walmart, H-E-B, Chedraui, Smart, Soriana, Casa Ley, Supercompras, La Comer, Calimax y Aprecio, Mersa, Superaki, Grupo Mar, Minsa, Lala, Bimbo, Su Carne, Kimberly Clark, Pilgrims, Schettino, Pinza, Maseca, Verde Valle, Ragazza, Alpura, San Juan, Bachoco, La Moderna, Sigma, Opormex y Grupo Porres. A ver, pon los videos. Son de redes. The power of even the smallest touch of fentanyl shown in this video. Watch as a Bartlesville police officer wearing protective gloves is packing up drug evidence believed to be laced with fentanyl when he slowly starts to collapse. Becoming ill, lightheaded, and actually basically passed out or fell. Seconds later, a rush of officers coming to the rescue. I don't know what would have happened had they not acted so quickly. Sergeant Jim Waring says officers quickly gave him Narcan, which is believed to have saved his life. Police say this is the first time they've had to deal with something like this, where they had to give one of their own officers Narcan. Really fortunate that, one, we had this available to us, and two, that our officers really adhered to the training and paid attention to the training. Another layer to the opioid epidemic and an eye-opening to what these men and women behind the badge have to deal with. Even though the officer may not be physically dealing with an individual, all the evidence and things that we handle on a day-to-day basis, that can harm you too. En California, un oficial de policía fue salvado por su compañero luego de sufrir una sobredosis de fentanilo al procesar un cargamento de drogas. Como vemos, pocos segundos después de exponerse a la peligrosa sustancia, la gente se desplomó en el suelo. Su compañero corrió a asistirlo prometiéndole que no lo dejaría morir y le administró un spray nasal de Narcan que se usa para revertir efectos adversos de opioides. La policía hizo público el incidente para ilustrar los peligros de esta droga. Tomen sus conclusiones. Bueno, vamos con Bulmaro para cerrar. Cerramos ya. Con su permiso, Presidenta. Magyepe Mugugich, les acabo de saludar en mi lengua yuk,
el mije que se habla en el estado de Oaxaca. Hoy, esta mañana, vamos a presentarles una práctica ancestral que se encuentra en nuestra memoria colectiva. La conocemos a través de registros históricos como códices y restos arqueológicos. Se trata del juego de pelota prehispánica. ¿Sabían que en el presente hay jóvenes que se encargan de rescatar esta tradición con más de 3.600 años de antigüedad? Hoy presentamos la siguiente cápsula sobre el ulama, que nos muestra una parte de la riqueza cultural milenaria de nuestro país. Con su permiso, Presidenta, amigas, amigos, veamos la cápsula. Estos jóvenes universitarios están jugando ulama, el milenario juego de pelota mesoamericano. Alrededor de este ritual han forjado una comunidad académica, deportiva y social. Buenos días, nosotros somos la Asociación de Juego de Pelota de ULE, Ulama Poctapoc de la UNAM. Actualmente nosotros somos estudiantes que nos encargamos de estudiar cada quien su carrera. El ulama se juega con una pesada pelota de entre 2 y 4 kilos que los jugadores deben impulsar. En esta variante, solamente con la fuerza de sus caderas. La gente no dimensiona cuando agarra una bola de hule el peso. Entonces, pero cuando la ves así volar, refuerza la idea de que es ligera. Para estos jóvenes estudiantes, el ulama representa un vínculo con el pasado, una forma de relacionarse con las tradiciones prehispánicas. Tratamos de entender el juego de pelota como si fuera un deporte, pero es más antiguo que un deporte. El ulama ha forjado entre ellos un propósito. Es un espacio de resistencia contra las lógicas del individualismo. O estos rituales de la tradición como es la danza y el temazcal nos dan cuenta de que en tiempos antiguos era muy fuerte y realizaban cosas muy que necesitaban mucha preparación y mucha disciplina. Yo creo que es buscar las actividades que pueden irnos construyendo y creo que el ulama es una actividad que puede construirnos mucho como comunidad y para hacer lazos y tejer hule con otras personas. Mi destreza física había aumentado, así como pues fuerza, ¿no? Otro tipo como de seguridad y de confianza al mismo tiempo. Por eso es importante que jueguen las mujeres. Pero también hay que darnos cuenta que la misma cultura es la resistencia, es ese oro que no brilla, pero sí está reluciendo como algo que atrae a los demás. El ulama, ¿cuánto tiempo ha resistido, no? ¿Cuánto tiempo quisieron quitarlo, ¿no?, de nuestras prácticas y sigue con nosotros, ¿no? Creo que es una herramienta para nosotros igual liberarnos o aceptarnos de alguna manera también, ¿no? Y desarrollarnos así como somos, ¿no? El ulama está en lo más profundo de nuestras raíces y la memoria colectiva del pueblo de México. Como muchas otras tradiciones, gracias a estos jóvenes, esta tradición no muere ni morirá. Yad Hamuj 2025 Chonday, Mayad Suave Patriñash, Yamo Yashon Amdoitich, Yab Hamuj o Yashon Yahnashich. Este 2025, desde nuestra suave patria, les deseamos a todas y a todos ustedes un feliz año 2025. Dios Cujuyu, muchas gracias. Presidenta, con su permiso. Gracias. A ver, rapidísimo, echa las de los migrantes. ¿Qué pasó? Muy buenos días, antes que nada. Soy Saraí Ceballos de TVS Noticias. Y bueno, del sur de Veracruz, zona Coatzacoalcos, Minatitlán. Primero quiero agradecerle porque hace 2 años egresé de la carrera de comunicaciones y ahora el 6 de enero voy a comenzar con el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro y bueno, una oportunidad muy buena para seguirme preparando en esta carrera que es pues nuestra pasión. Y por otro lado, después de agradecerle, venimos 3 compañeros, como ya le había dicho, de la zona sur de Veracruz,
del área Coatzacoalcos, Minatitlán. Nos hicimos 14 horas de camino y con esta temporada de lluvia que causó estragos en las carreteras de Veracruz, están muy deterioradas. De hecho, salimos con un aguacero impresionante y esto impedía que los baches se lograran apreciar. Y mi pregunta es que sabemos que tiene un programa de apoyo para las carreteras. ¿Ya tiene una fecha para que arranquen estos programas? Porque créanme que están muy peligrosas y es muy necesario. Hay algunos huecos que llegan a medir 1 metro de diámetro y 40 a 50 centímetros de profundidad. Entonces, ¿ya tiene una fecha para que inicien estos programas o algún programa de bacheo que pueda apoyar principalmente a esta zona sur del estado de Veracruz? Bachetón ya está, a ver si viene Jesús para platicarles en dónde se ha avanzado. Va a seguir este y el próximo mes y el próximo año, este año. También va a haber recursos para continuar con el bachetón. Entonces, si nos das exactamente cuál es la zona, con gusto. Sí, con mucho gusto. De hecho, tenemos videos, igual se los podemos proporcionar. Sí, cómo no. Y una segunda pregunta, Presidenta. Otro punto es que la seguridad en el sur de Veracruz ha mejorado, sin embargo, todavía se siguen presentando, hay hechos violentos y pues la pregunta es si habrá un programa de reforzamiento en cuanto a la seguridad y habrá más trabajo en conjunto con la gobernadora Rocío Nale García. Sí, hay mucha coordinación con Rocío, de primera. Rocío Nale. A ver, vamos con los migrantes. Gracias. ¿Qué tal, mi querido México? Mi nombre es Ernesto Fonseca Rosas, orgullosamente mexicano. Llegué a este país hace 25 años. Con grandes esfuerzos y sacrificios, logré obtener mi doctorado. Y desde las diversas posiciones profesionales que he sostenido, he sido testigo de lo fundamental que la comunidad migrante mexicana en esta nación lo es, en particular en la economía. ¿Sabías que México se ha convertido en el segundo socio comercial más grande de Oregon y en su principal mercado de exportación, beneficiando a ambas economías? El comercio con México apoya a más de 59,000 empleos en este estado, especialmente en sectores claves como la agricultura, la manufactura y la tecnología. Gracias a esta colaboración, muchas familias tienen mayores oportunidades económicas. El 69% de las exportaciones e importaciones entre Oregon y México son autopartes y motores de vehículos, lo que refleja sin duda alguna los sólidos lazos industriales de nuestras economías. Sin embargo, este vínculo no lo definen tan solo estas cifras, pero más aún la prosperidad compartida, innovación sin fronteras y el desarrollo de un futuro más prometedor para nuestras familias en ambas naciones. Con gran orgullo mexicano les doy las gracias por sus atenciones y les mando un gran saludo desde Oregon. Hola México, soy Iván Hernández de Tehuacán, Puebla, ahora viviendo en Portland, Oregon. Crucé el desierto a los 12 años en abril de 2003. Actualmente trabajo en marketing en español para un equipo de béisbol profesional, creo contenido para la comunidad y participo en varias iniciativas comunitarias. A lo largo de mi vida personal y profesional he puesto a México y nuestra gente en lo alto, gracias a los valores inculcados por mis padres, ética de trabajo, disciplina y perseverancia. Ha sido un camino difícil, enfrentando discriminación, barreras de idioma y falta de recursos, pero como buen mexicano, no me rajo. Es importante destacar la enorme contribución económica de los inmigrantes, quienes con nuestro trabajo fortalecemos nuestras comunidades y las economías de nuestros países. Aunque no estoy donde quiero estar, trabajo cada día con la esperanza de regresar a mi tierra y seguir elevando a México con orgullo. Un abrazo fuerte y ¡que viva México! Hola, somos las Twins, Eli y Maggie, y desde Santa Mónica, California, queremos decirles que contamos con este pequeño negocio de comida rápida desde hace más de 10 años. Servimos toda clase de comida de nuestra gastronomía mexicana a los empleados de las construcciones y más. Nos levantamos muy temprano para tener todo listo. Implica horas de preparación para llegar puntuales al lugar. Con este pequeño negocio aportamos a ambos países. Somos más de 2 millones de pequeñas empresas, donde más del 80% se queda en este país y el resto enviamos remesas a nuestras familias. ¡Vivan los migrantes! ¡Viva México!
Muchas gracias a todos y a todas. Nos vemos